El día de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 18, dice de esta manera. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse, iglesia. Quiero comenzar con una pregunta. Y es: ¿cómo se ve el agradecimiento verdadero? Hace unos días pudimos celebrar lo que se llama el Día de Gracia. Es una tradición con sus raíces profundas dentro del cristianismo. Pero sea lo que hayas escuchado de ese día, su inicio fue uno de gran agradecimiento y adoración hacia Dios por lo que hizo con un grupo de personas llamados los peregrinos. La primera cena que hicieron los peregrinos fue con un grupo de indígenas. Y fue porque Dios sostuvo la vida de estos peregrinos por el primer año que ellos estuvieron en la nueva tierra. Y gracias a la amistad que hicieron con estos indígenas, ellos pudieron sobrevivir el año. Estos peregrinos tuvieron que salir del país en que nacieron. Dejaron todo atrás, lo que habían trabajado arduamente, sus propiedades, sus bienes, la tierra en donde crecieron. Dejaron todo a llegar a una tierra desconocida, donde no tenían nada. Solo llevaron sus familiares y unas poquitas cosas que podían llevarse. Ahora, sé que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome yo, hemos tenido que hacer básicamente eso: dejar la familia atrás, dejar muchos de nosotros casas, propiedades, bienes, por una búsqueda de una vida mejor. Y si fue difícil para ustedes, también fue muy difícil para estos puritanos. Y es algo que me interesa mucho los puritanos, de cómo a veces podemos relacionarnos con un grupo de cristianos y decir: si ellos vivieron algo similar que yo, me gustaría conocerlos un poco más. Pero imaginémonos un poquito la trayectoria que ellos tuvieron que pasar. Después de que toman todos los bienes, toman camino y empiezan a experimentar dificultades y problemas. Por ejemplo, el viaje que tomaron tardó más de lo que ellos creían. La ropa se empieza a desgastar, el dinero se les empieza a acabar, no hay donde descansar, etcétera, etcétera. Y se van sumando los problemas. Y ahora de repente tienes un hijo que se te enferma. La pareja que tienes a un lado se te enferma. El vecino que venía contigo se te enferma. Y notas que al igual otra gente va pasando por lo mismo. Varios de ellos se empiezan a enfermar. Y por desgracia, gente empieza a morir. Porque no te preparaste para esas cosas. No es como que puedes parar a una farmacia a comprar medicamento. Vas en camino. Y estás con ansias para llegar. Y conforme va el viaje más alargándose, empieza a haber más problemas, más enfermedades, más dificultades. Pero al fin, llegas a tu destino y crees que los problemas se te acabaron. Y ahora llega otra ola de problemas
que vienen encima. Porque cuando llegas, ¿qué pasa? Llegas con hambre. Pero como ellos venían de una tierra nueva a otra, no existía un Walmart, no existía un Kroger, no existía Aldi's, como que, ok, ya llegamos, vamos a comprar la comida. Llegas sin hogar. No había un hotel, no había familiares donde podías ir y decir, ¿nos prestas un cuarto? No había nada de eso. Ellos tenían que construir su casa. Ellos tenían que labrar la tierra para que coman. Y para el colmo, como decimos en México, llegas al final del otoño donde empieza el frío. Y si han salido allá afuera, ya saben cómo se pone ese frío. Entonces la gente que venía enferma, creían que ya llegamos, ya los podemos atender, pero con el frío se enferman más, tristemente van más gente muriendo, más gente muriendo. El futuro se ve incierto. ¿Ánimos? ¿Cuáles? Y cuando parece que el fin se acerca, llega una persona y te dice, yo te ayudo a construir algo. Yo te ayudo a labrar la tierra. ¿Quieres algo de comer? Tengo cosecha. Come. Esta fue la historia de los puritanos que llegaron aquí a los Estados Unidos. Porque en el año 1620, alrededor de 100 personas montaron un barco, hicieron un viaje de 2 veces, algo que no creían que iba a tardar tanto, llegan a la tierra nueva y al final solo sobrevivieron la mitad de ellos. Porque el viaje tardó más de lo planeado. Y cuando los peregrinos hicieron amistad con estos indígenas, eran como un gran suspiro de alivio. ¿No les ha tocado cuando van a la playa, están en las olas y llega una ola y te da un revolcón y te mete debajo del agua? ¿Y qué pasa? Estás dando vueltas y vueltas y quieres respirar y sientes un momento donde ya no puedes subir porque la fuerza de la ola te mantiene abajo, pero sales y ya le haces. Es básicamente lo que ellos estaban experimentando. El hecho de que ellos pudieron mantener esta amistad con esos indígenas, dijeron, gracias Dios. Así que la primera cena de Día de Gracias no era un agradecimiento superficial. No es como que, ay, qué buena onda indígenas, vente, te voy a dar un poquito de comida. No, fue un gran agradecimiento primeramente a Dios por haber tenido misericordia con ellos y segundo también con los indígenas por ayudarlos. William Bradford, que fue el gobernante electo en ese tiempo para los puritanos, escribió este relato por lo que pasaron ellos durante su primer año. Mira lo que él dijo. Dice que los hijos de estos padres digan correctamente, nuestros padres eran ingleses que cruzaron este gran océano y estaban a punto de perecer en esta tierra salvaje, pero clamaron al Señor y Él escuchó su voz y miró sus adversidades. Y Él le dice a su gente, alaben pues al Señor, porque Él es bueno y sus misericordias perduran para siempre. Ahora, con esto quiero que entiendan el porqué del día. ¿Por qué ellos tuvieron que tomar un día para decir gracias? Incluso, ya sé que muchos de ustedes pueden simpatizar con ellos y decir, yo también viví lo mismo. Yo también dejé cosas atrás. Yo también tuve que arriesgar mi vida para algo mejor. El camino fue difícil, pero hoy puedo decir que Dios me ha sostenido. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estás viviendo una vida de agradecimiento real? Actualmente el Día de Acción de Gracias es un día donde muchos realmente pretenden ser agradecidos. Todo el año podemos estar en pleito con mucha gente, pero ese día, ay, vente, sí, no te he visto en mucho tiempo y ponemos las sonrisitas, pero pasa el día, nunca nos hablamos. Después nos gusta comer, a mí me gusta comer. Y después el día siguiente, ¿qué pasa? Las tiendas, las compras, y llenamos nuestras casas, nuestras cosas, nuestros deseos vanidosos.
El Día de Acción de Gracias de hoy es tan lejos y tan diferente de cómo se vivió cuando los peregrinos dieron gracias a Dios. Incluso una de las razones por la que se ve tan distinto es, a comparación a los puritanos, es porque esta nación se ha alejado cada año, poco a poco, de Dios. Nos llamamos una nación cristiana, pero hoy en día solo hacemos superficialmente o por nombre. Para que vean qué tan lejos nos hemos apartado, el presidente Abraham Lincoln, en el año 1863, hizo una declaración que el último jueves del mes de noviembre, cada año daremos gracia, honra y gloria a Dios como nación por sus bendiciones. Y lo llamó el Día de Acción de Gracias. Por eso lo celebramos como nación. Eso es un poco de lo que dijo este presidente Abraham en su declaración. Mira cómo se expresa. Me encanta. Abraham Lincoln dijo: le ha complacido a Dios Todopoderoso prolongar un año más nuestra vida nacional, defendiéndonos con su cuidado guardián contra designios hostiles del exterior y concediéndonos en su misericordia muchas y señaladas victorias sobre el enemigo, que es de nuestra propia casa. También ha complacido a nuestro Padre Celestial favorecer con una salud inusual tanto a nuestros ciudadanos en sus hogares como a nuestros soldados en sus campamentos y en nuestros marineros en los ríos y los mares. Él continúa diciendo: y recomiendo además a mis conciudadanos antes mencionados que en esa ocasión se humillen reverentemente en el polvo y desde ahí ofrezcan oraciones, súplicas, penitentes y fervientes al gran dispensador de los eventos para que se les devuelvan las inestimables bendiciones de la paz, unión y armonía en toda la tierra que le ha placido asignarnos. Esto fue un presidente. Qué bendición sería tener otra vez así un presidente. Que tuviera esas mismas convicciones de poder proclamar a Dios sin miedo. Pero realmente si queremos llegar a tener líderes así, tenemos que empezar nosotros mismos en nuestras casas, enseñando a nuestros hijos a ser realmente agradecidos con Dios y demostrarlo con nuestras acciones todos los días de nuestra vida. Así que he titulado el mensaje de hoy El agradecimiento verdadero. El agradecimiento verdadero. Incluso es un mandato que la Biblia nos manda a vivir agradecidos. Mira lo que dice, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El mandato es: den gracias en todo. No cuando te sientas bien, no cuando todo va bien. En toda situación debemos de dar gracias. Pero para que nosotros entendamos qué es un agradecimiento real, verdadero, con uno superficial, quiero que nos enfoquemos en la historia que leímos de Lucas sobre los 10 leprosos. Y estaremos viendo en sí 2 puntos. Vamos a ver lo que es el agradecimiento superficial y vamos a ver lo que es el agradecimiento verdadero. Pero primero veamos el contexto de esta historia. Lucas 17, vamos a ver versículos 11. Dice el versículo 11: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces aquí tenemos a estos 10 hombres compuestos de judíos
y después vemos que es un samaritano, que vivía unas vidas horribles porque tenían lepra. ¿Saben qué es la lepra? Lepra es una condición, una infección bacterial que afecta la piel, el sistema nervioso, los ojos, la nariz, todo el cuerpo. Es una enfermedad horrible porque la bacteria causa que se te pudra la piel y que partes del cuerpo se te empiezan a despegar. Muy fea. Entonces, la condición de estos hombres es horrible. Ellos tenían que vivir alejados de la sociedad porque era prohibido que nadie se acercara a ellos, ni mucho menos los toque. Y si alguien tuvo contacto con esos hombres, ahora ellos tenían que salir de la sociedad y aislarse también hasta que sean purificados. Entonces, pueden imaginarse estos hombres solos, enfermos, marginados por el pueblo. Realmente no tenían esperanza del futuro. Pero cuando ellos escuchaban que Jesús iba a pasar por ahí, como el amanecer del sol, llegó a la esperanza de un milagro. Y de repente ven a Jesús a lo lejos. Y ellos corren. Y lo curioso es que no se acercan completamente con Jesús. Recuerdan que la ley prohíbe que ellos se acercan, así que ellos a la distancia que ellos pueden llegan y después les grita: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres sabían qué condición tenían. Fueron a Jesús a pedir misericordia. Noten, ellos no gritaron: Jesús, sánanos. Ellos no gritaron eso. No, clamaron por misericordia. Porque más que la sanación del cuerpo, era mejor la sanidad del alma. Y es lo que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 nos muestra. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Por qué? Por sus heridas fueron ustedes sanados. Y esto lo saca Pedro de Isaías. Pero vemos que Cristo nos sana de la enfermedad del pecado. Y hay muchos de nosotros aquí que cargamos con esa enfermedad en el corazón. Así que como la lepra es una enfermedad de la piel, el pecado al igual es una enfermedad del alma que pudre nuestro interior, te aleja de Dios y no puedes acercarte a Él, como estos hombres no podían acercarse ni a Jesús ni a otros. Pero si tú eres de aquellos que llevas enfermedad del pecado en ti, espero que tu súplica sea como el de los hombres: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Mira lo que Jesús hace por estos hombres. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, lo que primero podemos notar de este versículo es la misericordia de Dios. Porque la palabra nos dice que Él escuchó a los hombres. Nuestro Dios es un Dios que cuando tú clamas, Él escucha. Y lo que dice Salmos 66, 19 al 20, el salmista dice: pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración ni apartado de mí su misericordia. Dios escucha a aquellos que claman a Él. Y amigo y amiga, si tú tienes la enfermedad del pecado en ti, clama a Él. Y Él te escuchará. Aunque digas: oh, mi pecado es muy grande, Dios no puede limpiarme, soy un vil pecador. Quiero animarte con las palabras del puritano William Bridge. Mira lo que él dijo: ¿le negarás a Dios su omnipotencia para perdonar? Dices que tu pecado es grande, pero ¿tu pecado es infinito?
¿Acaso no es Dios el único infinito? ¿Es tu pecado tan grande como Dios? ¿Es tu pecado tan grande como Cristo? ¿Es Jesucristo solo mediador para pecados pequeños? Obviamente la respuesta a todo esto es no. Cristo puede salvar hasta el más vil pecador, pero tienes que clamar a Él. Así que Jesús no solo escuchó a esos hombres, sino que también les dio un mandato. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces, anteriormente vimos cómo Jesús sanó a un hombre ciego y escupe el piso, hace un lodo, se lo pone en los ojos, le dice, ve, lávate la cara, y en cuanto se lava, ¡pum!, puede ver, ¿verdad? Lo vimos en Juan capítulo 9. También en nuestro estudio de Juan, vimos en el capítulo 5 cómo Jesús en el día de reposo sana a un hombre que no podía caminar. Y nomás le dice, levántate. Y el hombre recuperó su movilidad. Pero aquí tenemos a estos 10 hombres que pudo haber hecho algo similar. Les pudo haber dicho, son sanos, y hubieran sido sanados. Pero no, les dice, vayan con el sacerdote para ser vistos, porque el sacerdote tenía que verlos para ver la condición de cómo estaba la lepra, y dependiendo de la condición pudo haber como que declarados limpios para regresar otra vez a la sociedad. Y estos 10 hombres hicieron caso. Ahora, la palabra no nos dice si ellos dudaron de lo que Jesús les dijo, porque podemos pensar un poquito, ellos hubieran podido haber dicho, ok, voy, pero si me sanas. Como decir, necesito verlo para creerlo. O tal vez ellos pudieran haber pensado decir, ¿sabes qué? No quiero hacer el viaje al pueblo para que me empiecen a ver, para que me empiecen a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres uno de esos enfermos, tú tienes que estar allá. Y para que me vea un sacerdote y que me regrese de nuevo al aislamiento, ¿sabes qué? No, mejor me quedo aquí. No, ellos nunca, en el estado que ellos estaban, dudaron. La palabra dice que fueron con el sacerdote y podemos decir que fue como un acto de fe. Pero mientras estos 10 hombres iban caminando, Dios hace un milagro. Dios los sana por completo. Qué momento tan único poder presenciar eso. De que estás caminando y de repente ves que una parte del cuerpo te empieza a recuperar. El olor de esa piel podrida que dices, ya me huele diferente. Empiezas a ver el que venía a un lado y tenía manchas, tenía la piel podrida y dices, hey, te ves bien, yo me veo bien. Qué momento tan precioso. Y la duda que ellos tenían tal vez de decir, ¿será verdad que lo que nos dijo que hiciéramos, será que Él puede sanar? Ahora con cada paso es de, sí, Él puede sanar. Él es capaz. Y mis hermanos, de esa misma manera, Cristo es el mayor sacerdote al cual nosotros vamos para que Él nos mire. Y Él es el que quita la mancha y la enfermedad del pecado. Dios nos llama a que obedezcamos su palabra y así en nuestra condición, así como estamos, nos llama a que hagamos caso a su voz. Así que no esperes a resolver tu vida o que arregles tus pecados para decir, ok, en cuanto arreglo esta situación de mi vida, entonces voy a los pies de Cristo. No, así como cargas tu pecado con tu enfermedad, tú también puedes tomar esos pasos de fe. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Y verás que Él te limpiará de todo mal. Entonces, cuando empiezas a caminar en fe en tu vida cristiana, con cada paso que vas, Él va limpiándote. Así como ellos tomando sus pasos fueron limpiados. Y nos empieza a reconstruir, a ser un hombre nuevo, una persona nueva. Y con cada paso que damos en nuestra vida cristiana, nos va limpiando hasta el momento que seamos perfectos con Él.
Y qué gran motivación tenemos para darle gracias a nuestro Dios diariamente, solamente nomás con eso. Ahora, ese es un poquito del contexto de lo que está pasando aquí con estos 10 hombres. Ahora veamos nuestros 2 puntos simultáneamente. Lo vamos a ver en el versículo 15 al 18. Y aquí vamos a ver qué realmente es el agradecimiento superficial y el agradecimiento verdadero. Miren el versículo 15. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que se regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Aquí podemos ver la diferencia del agradecimiento superficial con el verdadero, que proviene del corazón. Cuando los 10 hombres reciben su sanidad, la palabra dice que solo uno regresó y se postró ante Jesús. Los otros 9 probablemente agarraron su sanidad, recibieron su sanidad, y para ellos tal vez era más que suficiente para regresar a la vida que algún momento tuvieron. Y se es de esperar, ¿no? Imagínate si ustedes se alejan de su familia por un periodo de tiempo. En cuanto puedan regresar, ¿no lo harían? Así que estos hombres igual. Regresaron a ver sus familiares. Regresaron a ver la tierra que una vez tenían. Regresaron a ver los negocios que tenían. Y tal vez, no digo que no fueron agradecidos, pero tal vez por muy debajo de un susurro pudieron decir, ay, gracias, y hasta ahí llegó. Pero así como los 9, muchas veces nosotros vivimos de esa forma. En cuanto Dios nos da lo que pedimos, o cuando Dios nos empieza a bendecir un poco, rápidamente somos para olvidarlos. Y no pasas el mismo tiempo orando, no pasas leyendo tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia. En cuanto Dios te da lo que quieres, demuestras realmente que estabas interesado. Así que no seamos nosotros como los 9 hombres, que cuando Dios te da lo que deseas, lo haces a un lado. Pero llega a pasar algo, llega una dificultad, ahora tienes otra necesidad. Estás, Dios, aquí estoy otra vez. Dios, ¿dónde estás? Dios. Pero eres tú el que andabas demostrando desinterés. No, mis hermanos, seamos como el uno, como el samaritano que regresó. Mira lo que dice, a ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Estimada iglesia, cuando realmente estamos agradecidos con Dios, produce una expresión de alta voz. Somos agradecidos. No podemos estar callados. Y por eso cuando cantamos, queremos que las voces se escuchen. Si notan aquí, no es tanto de tener muchos músicos, queremos que las voces de la gente se escuche, porque realmente no es para juzgarnos uno al otro, a ver cómo canta bien, ay, se le salió el gallito. No. Recuerden, somos pecadores, salvos por gracia. Entonces nos reunimos cada semana para glorificar a Dios en alta voz, como lo hizo este hombre. Y es lo que cantábamos al principio con la canción Venid, glorificad a Dios. No sé si recuerdan. El primer verso decía, venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Y después cantábamos en el coro, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Muchas veces decimos, no me sé esa canción. Y como que no le entramos. Pero quisiera que aprendieran a leer, enamorarse con la letra.
Porque eso es realmente lo que ofrecemos a nuestro Dios, es la letra. Entonces, un agradecimiento verdadero produce una adoración en alta voz. No puedes quedarte callado. Después vemos en el versículo 16, mira lo que dice. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Entonces, después de regresar en alta voz, adorarlo, ahora se postra ante Jesús. Entonces, un gran agradecimiento verdadero y genuino también produce adoración. Si recuerdan en nuestro estudio de Juan, vimos un poquito quién eran los samaritanos. Y recuerdan que los judíos lo miraban como una clase media, una clase que no son dignos de ser parte de nosotros. Los despreciaban. Pero este hombre era un samaritano. Y a pesar de recibir su sanidad, para él no fue suficiente decir simplemente gracias. No es como que, ay, yo también fui incluido. Ok, me voy antes que me digan algo. Él tuvo que regresar a Cristo y postrarse ante Él y brindarle adoración. Para el samaritano, el hecho de que Dios también lo sanó, porque para él quería que los 9 que iban a estar ahí, porque eran judíos, iba a ser sanado. Pero él, siendo un samaritano, uno que lo vio como menos, regresó a Jesús y se postró en adoración, porque Jesús se fijó en él. Y así somos tú y yo cuando realmente somos gentiles, pecadores por naturaleza. Dios nos adopta como hijos aún en nuestro pecado, porque la palabra dice que Dios nos amó primero, nos quita la cadena del pecado, nos da libertad y ahora con gran gratitud podemos decir lo que dijo el salmista en Salmos 8, versículo 4. Dice, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Lo puedes decir personal, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses, mi Dios? Por eso preguntaba, ¿vienes a los pies de Cristo por lo que Él te da? ¿O porque reconoces que eres un hombre, mujer, enfermo? ¿Vienes a Él con la enfermedad del pecado y buscas misericordia? Busca a Él por quien es Él y no por sus bendiciones o beneficios. Y al final, vemos que Jesús pregunta, versículo 17, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Curiosamente, Jesús sabe quién es el que vino. Fácilmente el samaritano pudo haber querido tomar ese momento para como que vindicarse contra el judío que lo menospreciaba. Él pudo haber sido como los fariseos y decir, sí, los otros que son disque tuyos, los otros que es tu pueblo, ellos sí no regresaron como yo. Fíjate, yo sí vine. De hecho, Jesús habla de esa actitud con los fariseos. Mira lo que dice Lucas 18, versículos 10 y 11. Es una parábola que Jesús utiliza esto. Y él dice, Jesús, 2 hombres se subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Mira cómo ora. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Ven esa actitud? Muy fácil este samaritano pudo haber tenido esa misma actitud, pero no. El samaritano se quedó callado ante los pies de Jesús, porque él pudo reconocer que él mismo está en el mismo bote que la otra persona. Él no es mejor que la otra persona. Entonces, un agradecimiento verdadero también produce humildad.
porque reconoces que no hay nada en ti digno de reclamar. Recuerda lo que dice la palabra. Eres salvo por gracia a través de la fe. Y esto, la salvación, no procede de ti. Entonces, sigo con la pregunta. ¿Estás viviendo un agradecimiento real? ¿Eres como los 9 que al recibir lo que esperabas se fueron y nunca regresaron a los pies de Jesús? ¿O eres como ese uno que regresa y da gracias y gloria a Dios? Pero el día de hoy, el Señor dice lo mismo. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? Si sientes el llamado de Dios, no resistas más. Acude a la voz que te llama de regreso al redil y te espera con brazos abiertos. No seas como los 9 que perdieron después la gran oportunidad de recibir más de Cristo. Solamente uno pudo recibir la mayor bendición de conocer a Dios. No seas como los 9. Sé como el uno, el samaritano que se postró ante Dios, no por lo que Jesús hizo por él, sino por quién es Jesús realmente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amigo, amiga, que tu agradecimiento, ya que vienen estas fechas de Navidad, sea verdadero. Que no sea por cosas superficiales. Está bien que seamos felices por el hogar, por el carro, por los bienes y los materiales, pero sobre todo que seamos felices por lo que Dios nos da, el Espíritu Santo, su gracia, su favor, su perdón. Eso debe ser el agradecimiento verdadero de nuestras vidas. Y que podamos meditar de aquí a cuando celebremos como nación, como el mundo entero, el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor. Podamos agradecerle también que se humilló, siendo Dios, estando en su trono, se humilló en un cuerpo frágil, necesitado por otros, para venir a morir en la cruz por nosotros. Oremos, iglesia. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos has permitido estudiarla. Y a través de ella podemos ver qué es un agradecimiento verdadero. Mi Dios, perdónanos porque hemos sido egoístas. Perdónanos porque nuestro agradecimiento ha sido como los 9 que nomás dijeron gracias y se fueron. Ayúdanos a tener un agradecimiento real. De no enfocarnos en lo material de esta vida, sino, como dice tu palabra, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Padre, ayúdanos a entender que todo lo que tendremos aquí se irá, lo dejaremos. Una vez alguien dijo que todo lo que acumulamos es para que después sea un bulto de quemazón, que a rato se irá. Pero Dios, danos un corazón agradecido por Cristo, por nuestra salvación. Que nos enfoquemos en eso. Que mientras digamos, yo tengo a Cristo, soy más que feliz, eso es más que suficiente. Que podamos vivir una vida agradecida. Damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.